Hola, mi nombre es Sandra Miranda de Paz y el día de hoy hablaré sobre la situación de la mujer en el derecho internacional humanitario. Cuando pienso en la mujer, en la niña o en la adolescente, en los conflictos armados, ya sean nacionales o internacionales, lo primero que se me viene a la mente es la alta probabilidad de que puedan sufrir algún tipo de violencia sexual. ¿Pero qué entender por violencia sexual? Violencia sexual es todo aquel acto impuesto mediante la fuerza o la coacción y que se puede dar de diferentes manifestaciones. Tenemos la violación sexual propiamente dicha, que es una de las prácticas más comunes en los conflictos armados. Luego también tenemos la esclavitud y la prostitución forzada, que se da principalmente con aquellas mujeres desplazadas o migrantes. Y también tenemos el embarazo forzado y la esterilización forzada, todas ellas como las prácticas más comunes. ¿Cuál fue un momento histórico de quiebre en materia de violencia sexual? Pues sin duda luego de la Segunda Guerra Mundial. La masacre y la brutalidad con la que se cometieron crímenes en esa época obligó a la comunidad internacional a reforzar y actualizar los instrumentos internacionales sobre estos temas. En específico, el tema que nos convoca, que es violencia sexual, tenemos al Cuarto Convenio de Ginebra y al Protocolo Adicional primero y segundo. Y a nivel consuetudinario, una serie de casos que nos ayuda a sentar un poco el paradigma o el parámetro en materia de violencia sexual. Voy a comentar dos casos internacionales que me parecen importantes y subrayar algunas de sus sentencias emblemáticas. El primero es el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Como ustedes saben, este conflicto se desarrolló en diferentes zonas geográficas, en diferentes momentos en el tiempo, pero fue justamente la zona entre Bosnia y Herzegovina donde se ejecutaron la mayor cantidad de crímenes contra las mujeres. De hecho, fue justamente uno de los informes del Tribunal Internacional Penal para la Yugoslavia menciona que fue aproximadamente 50.000 mujeres violadas sexualmente por soldados serbios, muchas de ellas incluso musulmanas, ¿no? Entonces, uno de los casos emblemáticos del Tribunal Penal Internacional fue justamente el caso Frundiza, en donde es la primera sentencia que equipara la violencia sexual como un crimen internacional y señala que es una forma de tortura, además de mencionar cuáles son los elementos tipos para poder identificarla. Luego también tenemos el caso Cunarak, que lo equipara con los crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, como ustedes saben, este conflicto se desarrolló solamente en 100 días, un aproximado. Pero ese tiempo fue suficiente para que se cometan una gran cantidad de crímenes atroces contra la humanidad. En materia de violencia sexual tenemos el leading case Akayesu. En el caso Akayesu es la primera sentencia en donde el Tribunal Penal Internacional para Ruanda equipara la violencia sexual como una forma de genocidio, pues justamente encontraron en el cuerpo de la mujer este objetivo para derrotar, digamos, o extinguir a determinada comunidad o determinada población. Entonces, la utilización de la mujer como y digamos el cuerpo de la mujer y de la violencia sexual como una estrategia para el conflicto armado fue una de las características que podemos encontrar en estos dos casos. Adicionalmente, en el caso Akayesu también se menciona cómo es que la desnudez forzada termina siendo, digamos, una forma también de violencia sexual. Pero la violencia sexual, como ya hemos visto, solamente se utiliza como una estrategia o también se puede utilizar sin necesariamente tener, digamos, una orden o un comando específico. Pues tenemos de ambos casos. Por ejemplo, en el caso del informe final de la CBR para Perú, los testimonios de los perpetradores en muchos casos mencionan que ellos no necesariamente tenían una orden específica de violar. Podían ejecutar, desaparecer, pero no necesariamente de abusar sexualmente de las mujeres. Eso que da cuenta que la violencia sexual en los conflictos armados se puede dar como estrategia de guerra, sin duda alguna, pero también se puede dar no necesariamente como una estrategia de guerra. En función de cuando utilizo la violencia sexual como un arma de guerra, me gustaría puntualizar dos características. La primera, el cuerpo de la mujer. Y esto, para poder analizarlo, no solamente bastan los estudios de derecho internacional, creo que también es importante los estudios culturales, la aproximación de las ciencias sociales, porque el cuerpo de la mujer tiene un valor en la identidad nacional, sobre todo para muchas culturas. Y segundo, es justamente en la sexualidad femenina, ¿no?, en su cuerpo biológico, en donde se deposita la continuidad de la prole. Y si yo quiero derrotar a determinado enemigo en el conflicto armado, pues me interesa también atacar justamente a
a esto que yo en mi subconsciente considero que es el vehículo de reproducción de la prole, ¿no? Entonces, esta mirada un poco más antropológica, si se quiere, es la que permite utilizar a la violencia y la han venido utilizando, la siguen utilizando como una estrategia de guerra. Pero también puede ser el caso en que no necesariamente hay una estrategia previa y planificada, pero finalmente como la guerra, el conflicto armado exacerba la violencia, exacerba la brutalidad, entonces si nosotros en situación de paz y en situación de normalidad tenemos situaciones de violencia hacia la mujer, imaginémonos cómo podría ser en un conflicto armado. Entonces no es que necesariamente pueda haber que haya una orden específica, sino que la propia brutalidad que existe en situaciones de normalidad y de paz viene exacerbada en la época de conflicto armado. Entonces tenemos un poco como que ambas aproximaciones. Para efectos prácticos, para las víctimas, da un poco lo mismo cuáles sean los orígenes, porque finalmente estas personas terminan gravemente afectadas, terminan en aislamiento, terminan despojadas muchas veces de sus bienes, desplazadas. Digamos, los efectos son fortísimos, porque además en muchos casos estas personas no necesariamente solamente han sido víctimas de un hecho en específico, sino que también pueden haber perdido a sus esposos, a sus hijos, perdido bienes materiales, etc. Entonces, digamos, como hay tantas situaciones de violencia en el marco de un conflicto, muchas veces se invisibiliza la violencia sexual o se considera como un costo relacional de la guerra, y no es así. No es así. ¿Cuáles son los retos que vienen por parte del Estado? Pues principalmente destruir un poco estas prácticas culturales que justifican la violencia sexual en los conflictos armados. La violencia sexual en un conflicto armado es un crimen de guerra. No se puede permitir que se utilicen las mujeres, ya sea como estrategia o ya sea como parte del daño colateral, para generar mayor violencia hacia la población. Eso está prohibido. Y de hecho los estados lo que tienen que hacer, más allá de las normas internacionales que ya regulan este tema, es justamente, digamos, evitar la impunidad. Uno de los grandes problemas en materia de violencia sexual, tanto en conflicto armado como fuera de este, es la impunidad. Entonces lo que se tiene que hacer es justamente investigar y sancionar e individualizar también las responsabilidades en esta materia, ¿no? Posteriormente también capacitar a los funcionarios jurisdiccionales para que puedan realizar audiencias adecuadas en donde se proteja a la víctima y también se evite su revictimización. Digamos que el Estado ya falló en la protección de las mujeres en los conflictos armados, entonces lo que tiene que hacer cuando llega de manera posterior es cuidar justamente de que no pueda ser víctima de un nuevo proceso de violencia. Para esto yo recomendaría revisar casos exitosos como el de Sierra Leona, de las audiencias de los sábados, que buscan justamente evitar este tipo de situaciones. Ya lo ha mencionado ACNUR y otras organizaciones. Tienen que hacer el esfuerzo por individualizar y comprender estas situaciones de particular riesgo en las que se colocan a las mujeres, niñas y adolescentes en conflictos armados. Y finalmente quisiera mencionar que la violencia sexual en un conflicto armado es una situación de emergencia médica. Y como situación de emergencia médica, los estados están en la obligación de brindar la atención diferenciada, sobre todo en el máximo de 72 horas antes de o producida luego la violación sexual, porque es justamente eso lo que va a permitir garantizar que el daño no sea mayor todavía del que ya se ha realizado. Por ejemplo, evitar algún tipo de identificar tempranamente algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Eso es un poco un balance general que he querido dar en materia de violencia sexual a nivel internacional. Espero que les haya servido. Muchas gracias.